noticias. Buenas tardes. Las calles de Medellín se convirtieron desde esta Bogotá. madrugada en escenario de Durante fuertes el combates fuerte entre de la fuerzas de ciudad, la policía y el ejército, milicias urbanas de las FARC paramilitares y guerrilleros. El oficial veterano de la masacre de Bojayá No pudo resistir que le produjeron las huellas dejadas por la masacre. La noticia es una mercancía como una salchicha. Las realidades son las que nosotros decidimos. O sea, que da a conocer solamente lo que le interesa. Aquí no hay reportería de guerra, solamente lo que le interesa. No nos permiten estar contra la guerra, lo que le interesa. La importancia de ver la historia es que nos permite acusar a la guerra como la verdadera causa de esos problemas. Pero las guerras tienen causas, y tienen causas sociales y económicas que hay que buscar para entender la guerra, inclusive para entender el cilindro de gas. Pero únicamente lo que nos muestran y nos dejan ver, yo diría calculadamente nos dejan ver, es el cilindro de gas. Y nos dejan ver los nuestros. No nos dejan ver nada de lo que nos debajo de la tierra. Cuando digo no nos dejan ver, hablo naturalmente del Estado y de los medios. Las raíces sociales, económicas y políticas de la guerra desaparecen. El problema ya no es qué hizo levantar a la gente contra el establecimiento, sino qué estatuto, qué derechos humanos la guerrilla viola, qué artículos del derecho internacional humanitario, los tratados de Ginebra violan las partes, pero se olvida absolutamente qué es lo que hay detrás. Y ese qué es lo que hay detrás es lo que explica la situación a la que llegó el proceso de paz y a la situación en que estamos hoy. Con ocasión de la entrega de los militares en Cartagena del Chairá, cuando yo estuve de asesor externo de la Consejería de Paz, estuve conversando con unos periodistas, nos reunimos a conversar así informalmente y les decía yo, hombre, ustedes han visto que la guerrilla procese coca, ustedes conocen los laboratorios, han visto si la guerrilla está vigilando los cultivos, han visto cuál es la realidad del concepto de narcoguerrilla, porque el concepto de narcoguerrilla fue el concepto que se comenzó a movilizar para quitarle el carácter político a la guerrilla frente a la opinión pública. Y ellos me decían, no, realmente nosotros no hemos visto eso, nosotros no hemos visto que la guerrilla esté vinculada al narcotráfico. ¿Y por qué ustedes me informan? ¿Por qué usan el concepto de narcoguerrilla? Es decir, ustedes están falsificando la realidad que están viendo. Y me decían algunos de ellos, sí, eso es así, pero nosotros tenemos que comer. Y eso me permitió a mí comenzar a mirar cómo es que funciona ese sistema de falsificación de la realidad por parte de la prensa, de los medios, y cómo esa falsificación llevó al proceso de negociación a una sin salida. He ido tratando de desentrañar cuál es la mecánica que hay detrás de esa manera de desinformar, de esa manera de tergiversar, de desorientar los opinión. Y la cosa es realmente muy simple y todos lo sospechamos. Detrás de la forma como se informa hay unos acuerdos de caballeros entre los medios de comunicación. Los medios que son grupos económicos, los Garbino, Santo Domingo, Santos, hay acuerdos para subirle o bajarle a un determinado fenómeno o a un determinado proceso, darle, quitarle, ocultarle, sacarle. Se saca una cosa, se usa el concepto. Esos son acuerdos de verdad, no son meras coincidencias, son acuerdos explícitos. Sí. Y tienen una larga historia. Antes de la caída del muro de Berlín, el enemigo era el comunismo. Todo lo que sucedía era atribuible a
vamos a darle paro a esto, vamos a darle paro al terrorismo. Convoca al mundo entero a una cruzada contra el terrorismo. Robot israelí captura terrorista palestino. Terroristas murieron. Terroristas. Los actos terroristas. Las FARC son un grupo terrorista. Gases lacrimógenos. Y hay allí también reglas. Una noticia, cualquier acontecimiento, hay un medio decano que define la importancia de la noticia. Ese medio en Colombia es el periódico El Tiempo. El Tiempo y los títulos del Tiempo son los que definen la importancia de la noticia. La televisión y la radio cogen, beben de ahí, toman, definen la importancia por la definición que da el Tiempo. Entonces, si el problema es la corrupción o el narcotráfico o las influencias o las bombas, esos titulares son utilizados como criterios en los demás medios. Y el periodista de los medios, el que hace que va por la noticia, el que va y mira, el que va y se informa, va con ese anteojo, va y mira eso que le han dicho que mire y de esa manera como debe mirar. Si trae otra cosa distinta, en principio se pueden burlar de él. A la segunda vez no le publica, a la tercera vez lo echa. Entonces, la censura, que no existe en Colombia por Constitución y que no existe tampoco en los códigos, tiene una vía que se llama autocensura y que comienza por los pactos de caballeros entre los medios. Y que luego, en los periodistas, el editor escoge la noticia en función de la importancia que le da el periódico de cada. Y luego, la orientación de la noticia es una orientación, no es la noticia lo que da en la prensa, es una noticia editorializada, es una noticia ya interpretada, que resalta ciertos aspectos o que ve la otra. Y eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que nosotros vemos. Nosotros no vemos el contexto y ese contexto no lo dejan ver. Y otras versiones las desaparecen, o las silencian, o las acomodan. De suerte que estamos en manos de esa monstruosa manipulación casi sin solución, porque no tenemos otro medio para poder apelar, constatar, entender lo que está sucediendo. Y el criterio fundamental es un criterio que da el gobierno. El criterio que da el gobierno fundamental es el del terrorismo. Por ahí se guía todas las noticias, su importancia, su dinámica. Ese es el elemento clave con que se va entendiendo y se va hilvanando y se van tejiendo las realidades sobre las que nosotros actuamos, las realidades sobre las que nosotros decidimos.